realidad es un poco agarrar lo que he hecho con los libros y ejecutarlo a manera de pues prueba y ensayo. Qué fortuna tenemos los que trabajamos en esto, porque a veces nos pagan por experimentar, y hoy les traigo pues resultados que para mí fueron pues muy contundentes entre el resultado y cómo estamos enseñando a hacer investigación. Entonces voy a tratar de ser muy concisa y muchas gracias por venir. Va a estar interesante esto de pasar los slides. En fin, siguiente. Ok. ¿De qué va a tratar el show de hoy? La realidad es que como buenos investigadores, diseñadores, pues tratamos de hacer como mucho énfasis y varios puntos, ¿no? Hoy vamos a atacar 5 puntos. Les voy a platicar un par de casos de estudio que hice en función de la investigación de usuarios. El primero le llamo lo tradicional porque es en donde la mayoría estamos trabajando, ¿no? Que es pues la industria bancaria, la industria de retail, la industria, vaya, de toda esta generalidad. Y el segundo es el inesperado, que fue un freelance que cayó y que me ha dado muchísimo aprendizaje y que me llevó inclusive a hacer un podcast. Entonces, pues les traigo también un poco de esta historia. Bien importante hacer como dos hincapiés entre la confianza, ¿no? Creo que es el elemento clave para hacer research y para hacer investigación de usuarios. Entonces voy a hacer como un breve rollo de ese viaje, ¿no? Les voy a traer un poco de mis lecciones de vida al ser investigadora, porque a mí me hubiera encantado cuando empecé este rollo que me hubieran compartido pues un par de ideas, ¿no? Que creo que son importantes de rescatar. Y pues a lo que vinieron, ¿no? Que es a su actividad de taller de protopersonas. Les voy a explicar cómo fue que lo aprendí, cómo fue que lo aplico y qué me ha dado de resultados. Creo que al final, no sé si estoy bien, pero va a haber como una sesión de preguntas y respuestas, y después de eso vamos a la actividad. Igual si tienen alguna duda o algo que quieran como platicar, pues lo podemos retomar al final, ¿va? Súper. Pues les voy a platicar un poquito de mí. No sé si ya algunos pues ya me ubican más o menos. Quiero saber de aquí, ¿a quién le gustan los Simpson? Alza la mano. Uf, perfecto, como siempre mayoría. La realidad es que me apoyo mucho de este tipo de ejemplos para explicar mi chamba, porque es un lenguaje común, y a los que no les gusta una disculpa, pero pues bueno, fue con lo que crecí y espero que en la medida de lo posible pues podamos entablar un punto medio. Soy psicóloga de profesión. La mayoría se sorprende cuando estoy en el mundo del UX. Todo el mundo espera o supone que somos diseñadores, ¿no? O somos developers, etcétera, etcétera. Yo soy psicóloga, yo vengo de las áreas sociales, soy orgullosa guamera, y la realidad es que para mí mi trabajo encajó muy bien por cómo aprendí a hacer investigación en la universidad y cómo me fui desenvolviendo en las ciencias sociales. Creo que el UX es una base importante, pero también no es nada sin las ciencias sociales. Entonces, está bien chido poder ser psicóloga y además investigadora UX, ¿no? Me gustan mucho los videojuegos y no puedo trabajar sin ruido. Necesito tener música o podcast o lo que sea. Creo que me incomoda bastante el silencio, como el de ahora. Entonces, voy a intentar como ir muy al grano. También, consumo un chingo de podcast, a tal grado que hice uno, ¿no? Y me gustan mucho las novelas gráficas, también me gusta mucho la cultura pop, lo van a ver, es con lo que me ayudo para tratar de generar un diálogo. También soy muy ñoña, o eso me dicen mis amigos, y en mi trabajo es a lo que me dedico, es mi pasión, y creo que hay que sacarle provecho a la gente como nosotros, que estamos aquí aprendiendo en este lugar, en lugar tal vez de ir por una chela o no sé, hacer otra cosa. Y los invito a que sigan la comunidad, ¿no? Una vez se me ocurrió un hashtag llamado UX Research MX, y pues ya se volvió algo bien interesante que me gusta compartir y de lo que me gusta hablar, así que si pueden seguirlo, ahí andamos también. Entonces, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? La primera es hablar justo de qué es investigar en UX, ¿no? Creo que ya muchos han indagado, han profundizado sobre lo que es hacer investigación con usuarios. Yo lo llamo como el principio y el fin, ¿no? Es algo que nos ayuda justo a hacer inmersión, a descubrir, pero también nos ayuda a validar y nos ayuda a entender si lo que estamos proponiendo como diseñadores le hace sentido a nuestros usuarios. Entonces, la realidad es que yo me formé como muy al contrario de la gente con la que trabajo. Yo primero fui especialista, yo primero me hice UX Researchers, entonces yo venía de hacer pura investigación en .lab.
Entonces, cuando de Punto Lab me muevo a una consultoría ya, digamos, como en un equipo más grande, donde también hay desarrolladores, hay Scrum Masters, hay developers, hay project managers, entonces, digamos que la transición fue muy dura, porque justo de venir de un equipo de ñoños, pues te encuentras con una variedad de perfiles que probablemente no son muy empáticos contigo, ¿no? Entonces, para mí creo que lo más importante y con lo que quiero que se lleven para esta ejecución en el día a día es que vean que la investigación de usuarios no nada más es investigación de usuarios, es investigación con negocio. Tienen que ver cuáles son las necesidades de sus stakeholders y ver qué pueden aprender sobre esas necesidades para justo bajarlas a una orientación pues un poco más holística. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando ataquen un problema de investigación, pues no nada más se vea como el deseo del usuario, sino primero entiendan cuál es la necesidad de negocio. Una cosa que me gusta mucho platicar y del por qué se llama esta presentación Creando Puentes mediante UX Research, es porque la investigación de usuarios últimamente se ha visto como muy clavada en cómo estamos generando información y cómo la estamos conectando con las decisiones. Entonces creo que los investigadores de usuarios al final somos eso, somos puentes que habilitan la toma de decisiones y que también convierten toda esa data pues en justo insights que sean relevantes para ustedes, pero sobre todo para los usuarios y negocio, ¿no? Entonces, ¿alguien de aquí conoce a Erika Hall? Seguro sí, seguro no. Erika Hall es una investigadora de usuarios que además recientemente me percaté que era investigadora, pero además es socióloga y estudió filosofía. Entonces, eso pues le da como todo el sentido a cuál es justo ese discurso de las ciencias sociales y de conectar al diseño más como una necesidad básica del ser humano, ¿no? Entonces ella dice que para que hagamos investigación real, pues tenemos que entender que son procesos y que esos procesos deben ser sistematizados. ¿A qué se referirá con un proceso sistemático? Que no nos podemos saltar la información y los pasos, siempre tenemos que estar conscientes de dónde estamos parados y hacia dónde podemos irnos moviendo. Entonces, de todo lo que he estado leyendo de Erika Hall, acaba de sacar un libro que es la segunda edición de uno que sacó hace 10 años, que es Just Enough Research. Lo recomiendo bastante porque es hacer investigación práctica, inclusive desde una sola persona, y eso a ustedes les puede ayudar en el día a día. El primer caso que voy a hablar es justo de, bueno, hay un NDA alert porque como ustedes sabrán, y si ustedes quieren ser investigadores de usuarios, van a tener que firmar muchos acuerdos de confidencialidad. Y inclusive también lo hacen al ser diseñadores, ¿no? A veces no podemos mostrar nuestro trabajo y eso es un stopper como investigadores, inclusive para nuestro currículum, ¿no? Que ya es un detalle que después podemos platicar. Entonces hay un NDA alert, no voy a poder mencionar el nombre del banco, pero pues bueno, la idea es que les pueda compartir el cómo, por qué y para qué. Entonces este es como en el día a día, qué fue lo que se llevó a cabo. Es una banca privada internacional japonesa. Eso es lo que yo puedo decir de ese caso. Es un cliente que tiene base en Japón, es el octavo banco más grande en el mundo y pues sus clientes son consorcios y clientes japoneses, ¿no? Un ejemplo puede ser Bandai, puede ser Honda, puede ser Hyundai, puede ser Nissin, los ramen, que me tocó ir, por cierto. Ese tipo de clientes, ¿no? En donde tratamos de entender cuál es el contexto y cuál es la realidad. Entonces, cuando nos contratan, lo primero que nos dicen, y eso es una realidad, si hay alguien de aquí que trabaja en Bancomer, pues lo vive todos los días, pero bueno, la realidad es que te piden que seas como pues el banco digital más grande del mundo, ¿no? Esa es la necesidad del stakeholder o de quien quiera hacer investigación y a la vez UX. Entonces, pues hay varios retos, ¿no? que tenemos que enfrentar para llegar a ser justo pues esa banca digital, ¿no? Que bueno, si hablamos siquiera de tiempo, pues ya llevan más de 10 años haciéndolo, ¿no? No puedes hacerlo en 10 sprints, es simplemente imposible. Los retos me gusta como platicarlos en dos aspectos, que es el reto del cliente y el reto como equipo, ¿no? Como cliente es que tenemos que rediseñar la experiencia bancaria en 10 sprints y estos sprints están enfocados en 2 semanas. Entonces, ¿cómo vamos a generar eso? Pues entendiendo cuál es la metodología y el reto es que el cliente la entienda.
Otra muy importante es el contexto de uso, motivadores, barreras y deseos. ¿Qué significa esto? Investigación cualitativa. Poderle enseñar a tu cliente qué es la investigación cualitativa es un reto enorme, sobre todo cuando ellos quieren métricas o ellos quieren entender cuál es el valor del retorno de inversión, que esa es una realidad que van a escuchar todo el tiempo. Y cuando tú eres investigador cualitativo, digamos que el objetivo del by the book es justo entender primero motivadores, barreras y deseos, ¿no? Bueno, ¿por qué lo uso? ¿Qué pasa cuando no funciona? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me frustro? Etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas también son importantes. Entonces ahí pues básicamente hacer este tipo de cosas pues no nos toma 60 segundos, ¿no? Ellos nos decían yo lo quiero ahora, pero la realidad es que es muy diferente entre lo que estás deseando y cómo lo estás ejecutando. ¿Qué tipo de barreras nos encontramos en este caso de estudio? Pues al final no es un banco para personas físicas como la mayoría estamos acostumbrados a trabajar, es decir, no es un banco de piso, sino es un banco empresarial. Entonces, cuando tú trabajas con este tipo de perfiles, las necesidades, las cantidades, inclusive el impacto que tienes en la decisión de negocio es mucho mayor. También vimos que el sistema funciona, es decir, los usuarios pudieron aprender mediante un modelo mental N cantidad de veces la misma operación. Romper eso para justo mover millones de pesos diario era un reto importante que no teníamos que dejar pasar. También era importante entender que muchos de los procesos, al ser una banca tradicional japonesa, tenían muchos procesos offline. ¿A qué me refiero con esto? Que no podíamos agilizar ciertos procesos que pudieran suceder dentro de una plataforma o en la nube. Tenían que suceder de manera física, entonces esa era también una gran barrera. Y la otra pues era los acuerdos del cliente con las áreas internas, ¿no? Que esa es una realidad que también muchas veces vivimos cuando hay un proyecto y hay varios owners y pues bueno, ¿a quién le tienes que dar prioridad? Sobre todo cuando se trata de negocio. Aquí es donde entra mi chamba y donde creo que es la parte también más importante, que es lo que los usuarios callan, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me gusta ser como muy enfática en lo que quieren en cuanto a esos 3 objetivos de investigación, que es entender las barreras, los contextos, las necesidades y sobre todo qué es lo que requieren para poder realizar o completar la tarea que la plataforma o el servicio digital están integrando. Entonces, dentro de varios workshops de protopersonas, de entrevistas 1 a 1, de visitas a campo, pudimos ver que al menos hay necesidades específicas de cada perfil, ¿no? Y si nosotros no nos hubiéramos dado cuenta de esto es porque tal vez seguimos el by the book, es decir, hicimos un taller de protopersonas, que es el cual ustedes se van a llevar el día de hoy. Perdón. También los requerimientos técnicos básicos, y aquí es en donde es bien importante que inviten a gente de desarrollo, ¿no? Front y backend, porque muchas de las soluciones tecnológicas que estamos nosotros requiriendo tienen dependencias y eso a veces nos hace construir, ¿no? Y nos hace entregar prototipos y nos hace entregar soluciones que tal vez no van a poder ser por requerimientos técnicos. Entonces, aquí una de las cosas más importantes que tenía el banco era que solo funcionaba en Internet Explorer. Y sí, habían inclusive clientes que trabajaban con pura Mac y entonces tenían que tener una máquina virtual para poder utilizar la banca, ¿no? O sea, ese tipo de esfuerzos que pues el usuario no tendría por qué hacer, ¿no? Pero en realidad pues era parte de esa necesidad. Y el excelente servicio offline, todo el mundo sabía cómo se llamaban los chicos de call center, era una realidad asombrosa. Pero ¿qué pasa cuando quieres escalar tu negocio y ya no tengas tiempo de responder 100 llamadas al día ni que te aprendas 50 nombres, ¿no? Entonces, estos retos que al final nosotros pensamos que se van a solucionar con wireframes o con prototipos, son cosas que ya incluyen service design o product design. Entonces, el punto es que la investigación de usuarios también nos permite ver el panorama y la perspectiva del proyecto sin la necesidad de pararnos a ver si podemos construir. Perdón, ahí hay un contraste medio malo. Hablo de la cultura, ¿no? Bien importante la cultura en donde estamos ejecutando la investigación de usuarios. En este caso hablábamos de una organización completamente tradicional y con completamente tradicional se los digo con la extensión de la palabra. Es decir, trae una cultura japonesa en donde tenemos que aprender inclusive a cómo nos dirigimos o cómo saludamos o cómo recibimos una tarjeta de presentación.
Hay barreras culturales, ¿no? Como el ser mujer, por ejemplo, entre otras situaciones que te llegan y te orillan a entender cuál es este tipo de culturas. Entonces, lo que vimos es que era una organización waterfall, ¿no? El waterfall es un clásico. Para que te puedan autorizar algo, pues necesitas pasar primero por 3 o 4 escalones, si bien te va. Desconocían por completo, por supuesto, las metodologías ágiles y de design thinking. Fue llegar y hacer un poco lo que era la evangelización, si le queremos llamar de alguna forma, sobre lo que significa hacer la experiencia de usuario, ¿no? Una vez en un sprint, en una demo, nos dijeron que la palabra ágil estaba prohibida. Entonces, eso también era algo importante, ¿no? Era un proyecto que tenía más de 7 años en pausa. O sea, imagínense retomar algo que ya tenía 7 años ahí guardado y confiárselo a 3 chavos millennials que traen esta onda, pues sí fue un reto bien complejo, ¿no? Y algo que me gusta mucho hablar, que es la batalla de lo intangible. Yo así reconozco mi trabajo, ¿no? Como la batalla de lo intangible, porque soy investigadora cualitativa y justo entregar este tipo de información a veces al cliente pues no le hace sentido, y es cuando tenemos que aprender a transmitir esos insights, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos, no? Y aquí es en donde vamos a compartir un poco de lo que se ha venido haciendo. Todo esto viene en los libros, todo esto viene de lo que vamos aprendiendo en los blogs, y la realidad es que mucha gente se acerca conmigo y me dice, oye, Dar, pero pues fíjate que tengo este cliente y quiere averiguar esto y pues ¿qué hago, no? Me encantaría poder decirles que hay una receta secreta para cada tipo de investigación, pero también la realidad es que entre más sepamos y más conozcamos, pues vamos a poder tener un poco más de input, ¿no? Entonces, ¿qué llevaría si yo pudiera decirles cuál es el secreto de este caso de estudio, ¿no? Pues la ejecución de diseño centrado en el usuario, ¿no? Siempre el diseño centrado en el usuario, el design thinking y todos estos 5 momentos de la etapa que ya hemos visto en N cantidad de búsquedas de Google, es un poco con lo que yo siempre me respaldo, ¿no? Siempre esto pues enfocándolo a hablar sobre lo que estamos ejecutando con el cliente, ¿no? O sea, no lo hablemos de manera amplia, sino hablemos de lo que estamos ejecutando, ¿no? La banca. Utilicen benchmark, utilicen ejemplos, ¿no? Básense de la información que tienen para respaldar justo eso. Otra cosa bien importante, que en la realidad no hubiera sucedido nada de esto si yo no hubiera tenido un gran aliado que fue mi Scrum Master, Lalo Soto. Él se tomó, digamos, el chance y la molestia de aprender qué era investigación, de aprenderse la terminología, de intercambiar conocimiento, para que cada vez que le preguntaran algo, él tuviera la respuesta y nos pudiéramos ayudar en conjunto. Entonces, eso es definitivamente uno de los hits de esta investigación, ¿no? Y pues justo hablando de Scrum y de agilidad, no saltarse los dailies, siempre hacer ceremonias, siempre estar en constante información y actualización de lo que se está haciendo en el trabajo, ¿no? Creo que eso nos ayudó a nosotros y le ayudó al cliente también a tener mucha tranquilidad sobre qué era lo que estábamos haciendo, ¿no? Todos los días él se metía o alguien del equipo se metía, y eso que nos ayudó a generar, por ejemplo, una coordinación de trabajo remoto, que creo que es el sueño de todos, ¿no? Bueno, al menos el mío. A mí me gusta mucho trabajar desde mi casa, y eso fue una realidad porque el cliente cuando nos necesitaba, pues ahí estábamos, ¿no? Ya se lo saben, ¿no? Lo que les estoy platicando fue lo que ejecuté, no hay nada más. La realidad es que a raíz de esto, pues yo saco como en la investigación, pues tenemos estos 3 momentos, ¿no? Que era lo que les decía, las barreras, el contexto y las necesidades, entendidas desde un entorno, pues que no nada más es operativo, sino es social, cultural, organizacional. Si entendemos eso, si entendemos el centro de en dónde está operando nuestro servicio o nuestro producto digital, vamos a tener mejores resultados. ¿Qué fue lo que hice en 7 pasos? Esto es lo que se hizo. Primero, un taller en donde se hizo un taller de Inception Deck. Lo pueden buscar, está en un libro que se llama Samurai Agile. Es una técnica que les puede ayudar muchísimo cuando arrancan un kickoff, porque justo les va a ayudar a determinar el alcance, los objetivos, el tiempo y los recursos que tienen para ejecutar un proyecto. Después de eso, el taller de protopersonas, que para mí es lo esencial para iniciar una investigación de usuarios, y por eso lo escogí en este taller, es para que sepan para quiénes están diseñando, para quiénes están solucionando el problema y quiénes son los usuarios a los cuales van ustedes a investigar.
Se hizo un análisis heurístico por parte de los 10 principios de Nielsen para poder entender el estado actual de la aplicación y también alivianar susceptibilidades. Yo recomiendo hacerlo mucho porque lo están viendo desde un tercer punto, desde una tercera perspectiva, que son 10 puntos de un señor viejito que dijo que de eso se trataba la usabilidad, ¿no? No lo estoy diciendo yo ni estoy criticando tu diseño, estoy tomando lo que ya hay en el panorama y eso a veces ayuda a alivianar las fricciones. Hice entrevistas 1 a 1 para entender quiénes son los usuarios, talleres colaborativos con los stakeholders. Todos los stakeholders en todas las sesiones acudieron. Las primeras 3 veces con Jeta, las primeras 3 veces con Hueva, las primeras 3 veces no veían más que su teléfono o me hacían perder, ya saben, como la esperanza de que alguna vez iba a salir. Pero también esta chamba es un poco de enamorar a la persona a la que tienes ahí. Y a veces es difícil y a veces es de mucho poker face, pero cuando ustedes involucran a sus clientes y se hacen partícipe, al final van diciendo que también es su proyecto, es decir, lo comparten, se sienten orgullosos de lo que están construyendo y eso los hace a ustedes también parte del panorama, ¿no? Hicimos card sorting para validar justo el modelo mental de los usuarios y la arquitectura de información. Con eso se hicieron design sprints para justo ver en 2 semanas cómo podíamos construir las funcionalidades más importantes del sitio. En este caso era la consulta de saldos, la consulta de operaciones y el dashboard, ¿no? Al haber 3 tipos de perfil, cada necesidad era diferente. Entonces, mientras que para las personas que capturaban y hacían en el día a día las operaciones necesitaban cierta información. A la banda que, por ejemplo, solo entra y autoriza, pues requiere otro tipo de información. Este tipo de cosas no salieron más que con la investigación de usuarios, ¿no? Hicimos pruebas de usabilidad en las cuales el prototipo pues justo nos arrojó 2 iteraciones para probar qué fue lo que llevamos a cabo. ¿Qué fue lo que al final salió, ¿no? El resultado es que pudimos tener un prototipo funcional totalmente validado con usuarios reales. Nos fuimos al Bajío para probarlo en ambientes totalmente distintos, tanto en el de oficina como en esos clientes que tenían otro tipo de entorno, por ejemplo, las fábricas, ¿no? Había una fábrica de autos muy importante que justo utilizaba el sistema y ni siquiera había, por ejemplo, un escritorio, solo era como un kiosco. Entonces, inclusive ese tipo de cosas son importantes para los usuarios en cuanto a usabilidad, ¿no? También fue importante la adopción de las metodologías ágiles en un equipo multidisciplinario. Cuando hicimos esto, vieron el valor del UX Research y vieron la importancia de siempre generar validación para el producto y que el cliente sepa que lo que estás haciendo funciona. Eso nos dio también poder generar una fase 2. Nos dieron solo el rediseño de la banca en 2 funcionalidades y al final la pidieron completa. Entonces eso significa que vieron el valor real de lo que podíamos entregar. Y por último, pero no menos importante, la autogestión de los equipos, ¿no? Todos trabajábamos desde lugares diferentes, pero todos sabíamos qué estábamos haciendo y sobre todo, si necesitábamos algo, respondíamos al momento, ¿no? Verdadera autonomía. Y quiero solo hacer como un hincapié de lo mismo que estoy aplicando con un cliente grande en mi trabajo en el día a día, es lo mismo que pueden aplicar para su freelance, ¿no? Yo recomiendo que para hacer portafolio, para empezar a practicar lo que hay en el by the book, empiezan a generar este tipo de research, ¿no? Que puedan juzgar y que puedan mostrar y que puedan, ya saben, estirar y aflojar para justo tener un resultado importante, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que vimos ahí? Puentes MX, ¿no? Puentes.mx es un sitio de podcast, ¿no? Desde hace ya más de 5 años, en unos días cumplen 5 años. Y pues nada, les gusta hacer mucho contenido ñoño, ¿no? Ahora en la realidad, en estas épocas, el podcast tiene como un super boom y hay mucha gente haciendo podcast de todo, yo incluida, pero hace 5 años pues era como un reto y mucha gente decía, bueno, puede ser que lo hagamos, ¿no? Puente se dio a la tarea de decir, yo soy muy necio, ¿no? Entonces ellos me decían, yo no tengo una necesidad, yo tengo una necedad. Y la necedad es que yo quiero entregar pues mi contenido, ¿no? Como si fuera un mar abierto y yo pudiera lanzar random lo que estoy tratando de comunicar y que la gente lo pueda adquirir y pueda aprender de ello, ¿no? Que al final es un acto que mucha gente pues está como muy dispuesta, pero da mucho miedo, ¿no? Da mucho miedo a hacer también contenido, da mucho miedo a hablar allá afuera, porque no sabes ni si te están poniendo atención, no sabes si el tiempo y la inversión de lo que tú estás haciendo es real.
Entonces Puente se acerca conmigo y me dice, quiero hacer una aplicación digital, quiero hacer mi propio podcast en una aplicación. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para mí un reto bien importante era que justo el cliente entendiera qué es UX Research, ¿no? Normalmente los que ya trabajamos en una agencia o en una consultoría, pues ya tienen una idea, entonces ya vamos de lleno. Pero ¿qué pasa cuando no saben de qué va esto, ¿no? Cuando es algo totalmente inesperado. También era muy difícil coordinar agendas y logística porque era un freelance, yo tenía mi trabajo y tener que estar coordinando esto pues se volvió un verdadero reto. Y otra cosa que para mí era como un ¿what? Es que al final pues es una plataforma gratuita, no genera ningún retorno de inversión. Y pues eso al final a mí me causaba conflicto porque yo quería regresar a algo y también quería que ese modelo cambiara, pero para mí era un stopper, ¿no? No había equipo, yo era la única. El tiempo pues era mi aliado, pero también mi enemigo, ¿no? Me dijeron, tú tienes todo el tiempo y la flexibilidad, pero a veces podían pasar días, ¿no? O semanas y pues yo no tenía algo todavía concretado. Y el eterno sesgo, ¿no? Yo soy consumidora muy duro de podcast y de cosas en internet. Siempre estoy oyendo, siempre estoy aprendiendo de eso. Entonces, yo ya había de alguna forma entendido al usuario, ¿no? Yo era el usuario. Entonces, ese era también un reto bien importante. La cultura en Puentes, pues, es lo opuesto al banco, ¿no? Ahí son gente creativa, son gente que está abierta, que está dispuesta a hacer este tipo de entregas, ¿no? Entonces, es un lugar en donde caben muchos mundos, ¿no? Y ese es su tag. Entonces, ¿qué fue lo que llevé a cabo? Pues, hice básicamente lo mismo, ¿no? Como verán, no hay una gran diferencia, ¿no? Aquí lo único que teníamos que ver como más en conjunto era empatizar y definir algo que pues todavía no estaba definido. Entonces, un día justo estaba muy preocupada sobre cómo le iba yo a pitchar a esta persona que pues tiene cero conocimiento de research, ¿no? Pero que a lo mejor domina algo como lo es la música. Entonces, para mí poder hablar el lenguaje de mi cliente, que es otro de los consejos que les doy cuando estén utilizando investigación de usuarios, es que traten de hablar el lenguaje de negocio, ¿no? En este caso, el lenguaje de mi negocio, que era Puentes.mx, era la música. Entonces, mediante esta bonita alegoría del Sgt. Pepper's, hice una propuesta de investigación en la cual justo integré algunas cosas, como esta propuesta, pero con títulos de las canciones, ¿no? Entonces, eso a mí me ayudaba a que él pudiera decir, ok, creo que ya te voy entendiendo, ¿no? Creo que por ahí va el punto. La realidad es que es un reto que, pues, no muchos corremos el riesgo, ¿no? Bien me pudo haber dicho que es esta chingadera, ¿no? Y no va a entender algo, pero lo logré, ¿no? Di el salto al vacío y, pues, ocupé un poco de esto, ¿no? Sobre pues lo que fue el proceso de hacer el Sgt. Pepper's, ¿no? Hasta lo que vamos viendo ahora en la realidad. Para no marearlos y ya ir un poco más al grano, es lo mismo que se está viendo en los otros slides, son los 7 pasos, pero con, digamos, copy, de manera como un poco más friendly, ¿no? Para mi cliente. Entonces, pues eso me dio un Inception Deck, que era lo que les decía, ¿no? Delimitar alcances del proyecto y los objetivos. También un Product Box, que es que el cliente se imagine su servicio, su producto digital en una caja y que al final también podamos definir lo que no es, ¿no? Porque luego también nos chamaquean como pero yo te pedí esto, ¿no? Y eso también nos ayuda a curarnos en salud. Hicimos nuestro taller de protopersonas, por supuesto, porque teníamos que saber quiénes eran los usuarios, en donde también encontramos que eran usuarios de este tipo, ¿no? Todas estas 4 protopersonas salieron de los stakeholders, justo para entender cómo es que estábamos buscando a las personas para hacer la investigación. Y lo que los usuarios al final nos dijeron, pues justo a través, por ejemplo, de una técnica cualitativa, que es el Love and Hate Letter, la recomiendo muchísimo, es para entender las percepciones y las emociones sobre tu producto, ¿no? Pero como si fuera una carta de amor y después una carta de ALV, ¿no? Entonces está bien bonito el contraste porque estás hablando de algo que te enamoró y que te generó algo que probablemente no va a ser fácil de captar en una encuesta, pero también te dice lo que no está bien desde un lado también positivo, ¿no? Hicimos triadas donde también pudimos ver todas las necesidades. Y por ejemplo, es un ejemplo de la carta, ¿no? Una de las cartas que escribieron los usuarios, justo hablando de la conexión emocional que había con el contenido.
y esto al final nos derivó a poder tener una información muy chida, ¿no? La realidad es que en la investigación de usuarios siempre suceden estas cosas, ¿no? El plot twist que también sucede en los proyectos, ¿no? Como, ¿qué crees, no? Pues fíjate que tan, ¿no? Pues aquí pasó que Puente se acabó, se le acabó toda la inversión, se le acabaron los recursos, simple y sencillamente llegó un día y me dijo, ya no hay dinero, ya esto va a parar, esto ya no va a seguir, lo voy a abandonar. Entonces yo dije, ¿qué? No. Lo primero que me pasó fue que, pues, como mi plataforma de contenidos digitales favoritos de la vida va a dejar de existir. Entonces, la realidad es que con base en la investigación, y esto es algo que este sujeto que hizo un libro justo de los design sprints, él dice que la investigación es justo curiosidad formal, ¿no? O sea, es una curiosidad que debes moldear y que siempre te va a estar taladrando en el cerebro, pero debe tener un propósito. Entonces esa noche cuando me enteré de todo eso, además de estar bien emo y bien sad, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues transformé todo lo que tenía en la información y le di un giro a la investigación. Entonces volví a revisar toda la data, dejé de lado el cómo podría ser una bonita aplicación y me enfoqué en esa relación cualitativa emocional que tenía el usuario. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues hicimos justo una reformulación de la estrategia de negocio, es decir, utilizamos algo que se llama Patreon, que es en donde tú puedes fondear a los creadores de contenido para que sigan subsistiendo. Entonces el resultado como tal, pues fue eso, ¿no? Hicimos un manifiesto con las palabras de los usuarios de las entrevistas. Todo lo que los usuarios dijeron de se trata de algo más profundo, se trata del fondo y no del instante, se trata de ser quien soy y de lo que me provoca cuando escucho este contenido. Todo esto lo sacamos para un manifiesto, se volvió una campaña y al final hicimos una captación de patrones en donde actualmente pues la plataforma ahora subsiste gracias a sus usuarios, ¿no? Dimos ese giro de la investigación y le dimos la oportunidad de seguir subsistiendo, pero ahora gracias al compromiso que tienen los usuarios. Entonces, por eso es que la investigación de usuarios para mí es hacer puentes, ¿no? Es construirlos, es conectar esas necesidades de los usuarios con lo que también los stakeholders requieren, ¿no? Que en este caso es subsistir y seguir produciendo. Entonces, esta pues ya es parte de la comunidad, hacen meetups, generan este tipo de fiestas, recolectan dinero, hacen muchas cosas para seguir subsistiendo, ¿no? Y aquí es donde ya para ir cerrando les digo que la confianza es fundamental para poder generar una investigación de usuarios exitosa. ¿A qué me refiero con esto? Y por ejemplo, pues es uno de los tratados del manifiesto ágil, ¿no? Que es la colaboración antes que la negociación. En lugar de pelearse y ver quién tiene la razón, pues vamos a colaborar, ¿no? Participen todos y hagan que sus stakeholders participen, también son su equipo. Informen, ¿no? Acciones concretas, dailies, hicimos esto, 1, 2 y 3. Aprendan sobre la marcha, sobre los aciertos y los errores. Se vale equivocarse. Equivocarse significa que lo estamos intentando y que no estamos tirando todavía la toalla, ¿no? Visión y objetivos todo el tiempo, ¿no? Como lo pasó con Puentes, el objetivo cambió y todo se movió. Si yo no hubiera regresado pasos atrás y me hubiera quedado con que solo es una aplicación, pues es una aplicación y al demonio, ¿no? Pero no, tienen que seguir cambiando los objetivos, ¿no? Y comunicar con el lenguaje correcto, ¿no? Que es una de las cosas con las que me enfrento y todavía lidio, que es hablar con tecnicismos y con idioma en inglés, ¿no? Que muchas veces cuando tenemos clientes enfrente no nos entienden. Entonces también tenemos que empezar a homologar esa comunicación y tratar de ser lo más concretos posibles sobre cómo estamos comunicando, ¿no? Estas cosas que aprendí justo de hacer estos 2 casos de estudio es que pues confíen en su equipo, ¿no? No dejen de aprender todo el tiempo, estar aprendiendo, dejar de decir que somos expertos, no somos expertos, no hay expertos. Cuando decimos que somos expertos estamos renunciando a la idea de seguir aprendiendo. Entonces yo digo que no hay expertos, solo hay gente aprendiendo. Equivóquense, júntense con más gente que hace lo que ustedes, a veces estar compartiendo lo que hacemos nos ayuda a comparar resultados, ¿no? Compartan lo que sepan, ¿no? Ya sea en un blog, ya sea en algo, lo que sea, solo entre más sepamos lo que hacemos, pues vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Iteren todo el tiempo, se vale equivocarse, ¿no? De eso va esta industria o eso es lo que nos dice Dan Brown, ¿no? Y pues su cliente también es su equipo, ¿no? Ya sé que a veces no es fácil.
y hay que aprender mucho con eso, pero cuando los hacen sus aliados, la cosa cambia. Y pues bueno, la verdad es que este capítulo, si son fans, pues la realidad es que a veces estamos muy necios con tener el resultado, ¿no? Y la idea, pero pues si no lo trabajan en equipo y si no ven la perspectiva, no lo van a resolver. Entonces, eso sería todo. ¿Tienen dudas, preguntas? Bueno, no sé si es el espacio, no lo sé. Sí, tiempo. Podemos responder unas 3, 5 preguntas antes de empezar con el taller. Sí. Yo tengo una. Me pasan ese por ahí. Gracias. La naturaleza que era digital, el banco japonés, Ajá. tenía que ver con abrirlo de repente también a personas físicas o simplemente a ampliar su portafolio de empresas o simplemente dar una mejor experiencia digital. Era mejorar la experiencia digital. Literal tenían una interfaz Windows 95, literal, y sabían que ya estaban muy desactualizados, ¿no? Entonces querían solo mejorarla, pero con las entrevistas se fueron dando cuenta que necesitaban actualizar su cartera de productos porque al negocio se les iba en la competencia. Y a veces inclusive el usuario decía, solo estoy por eso, si tú lo tuvieras, otra cosa sería, ¿no? Sí. Entre UX, User Experience y Customer Experience y Service Design y Product Design y el Internet de las cosas. Y todas esas cosas al final dependen también desde dónde lo quieras ver y para qué lo quieras utilizar. Yo no te puedo decir qué es, porque en realidad ni siquiera la definición es mía. Te puedo dar la definición de Nielsen de UX, ¿no? O sea, UX no solo se limita a lo digital, ¿no? Una experiencia de usuario va desde que abres una puerta, ¿no? Las famosas puertas de Nielsen, ¿no? Que a veces empujamos y para jalar. Ese ejemplo y esa operación y esa sensación, ese reflejo, pues está determinado, por ejemplo, en lo que es UX, ¿no? Y UX pues tiene muchas áreas. Lo mismo con Human Centered Design y Design Thinking y todas esas cosas, ¿no? Creo que la investigación de usuarios, que es de lo que yo puedo atreverme a decir más o menos que le entro, es que puede ayudarte para cualquiera de esas variantes. Para hacer Service Design hay investigación, para hacer UX hay investigación, para hacer Customer Experience hay investigación, para inclusive hacer Marketing hay investigación, ¿no? Creo que tenemos una muy buena posición y dependiendo de lo que más te intrigue y qué es lo que te apasione, puedes empezar a moverte ahí, ¿no? Pero no tengo una, lo siento. Hola. Excelente pregunta. Creo que tiene mucho que ver con, por ejemplo, cuando estamos iniciando un proyecto, esto que les presenté de la banca de Japón eran 10 sprints únicamente de investigación y prototipado. Después de eso venían otros 20 sprints, porque claro, siempre tienen más, quién sabe por qué. Después eran 20 sprints para desarrollo. Entonces, lo que fuimos haciendo fue haciendo sprints de 2 semanas. Y, por ejemplo, Scrum entraba en las historias de usuario, ¿no? ¿Cómo escribes una buena historia de usuario? Pues si haces protopersonas, si haces contextos, si haces entrevistas 1 a 1. Porque luego pasa que hacen historias de usuario desde, me lo imaginé, ¿no? Y ya estás viendo que el resultado pues está muy comprometido. Eso, por ejemplo, al inicio te ayuda mucho, ¿no? En scrum.org hay una capacitación para Scrum en UX. De hecho, el badge es rosa. Si lo pueden checar, pueden entrar a hacer al menos los fundamentos de manera gratuita. Así lo hice yo, porque esa es la realidad. Tienen que generar ese compromiso
con la otra disciplina, ¿no? Es decir, mi compa Lalo me dijo, va, yo aprendo de research, pero tú entrale al Scrum. Entonces, la verdad es que no me arrepiento, fue una gran decisión. Perdón. Ah, ¿ya? Ok. Allá atrás y luego acá, sí. Algo con lo que a veces nos enfrentamos mucho en UX es explicar a nuestros clientes o quienes trabajamos cuál es la diferencia de crear protopersonas a la típica segmentación de marketing, porque luego ellos, como son más numéricos, tienen bien presente el target y la segmentación y el nivel socioeconómico. Entonces, nos ha tocado explicarlo, pero me gustaría escuchar cómo es que tú les explicas qué es una protopersona. Ok, si quieren ahorita que vayamos al taller, explico un poco de eso. Pero para concluir y no dejar de lado, trabajen con marketing, también tienen muy buena información, hacerlos aliados y decir, oye, tu información es fantástica, ¿ahora quieres ver la mía? Porque justo si hacemos ese como, ay no, fuchi, lo tuyo no sirve, ay, lo mío es más cool o lo que sea, pues no solo están demeritando lo que el otro está haciendo, sino que también se están poniendo trabas en el camino. Entonces, yo siempre invito a que hagamos en este tipo de talleres de protopersonas, invito a la gente de marketing. Y ellos tienen muy buenos insights, porque la mayoría de las cosas que preguntamos aquí tienen que ver con eso, ¿no? Que esa es una pregunta que me hacen mucho. Diferencia entre investigación de mercado e investigación de usuario, el segmento. Solo el segmento y la representación numérica de los usuarios, ¿no? Segmentación de mercado trabaja miles, millones, ¿no? Usuarios a veces pues, somos 5, 10, 20, 100, ¿no? Creo que va por ahí. Bueno, hace poco tuve una experiencia en mi anterior trabajo. Como sabemos, las apps de delivery ya son un buen, súper un buen... ¿Apps de qué? Apps de delivery. Ah, delivery, Uber, sí. Rappi, me tocó Sí. hacer un proyecto con referencia a que quería entrar una nueva. Y bueno, creé las protopersonas o las user personas. Y me costó mucho trabajo que el cliente entendiera eso, porque como todos tenían, o sea, cuando hice la investigación, hice el benchmark y todo este asunto, pregunté a varios usuarios de Rappi, a varios usuarios de Uber y así, ¿no? Y formé la protopersona, pero literal todos querían lo mismo y la protopersona era algo como generalmente igual, y cuando la expusimos, a ellos no les convenció para nada. O sea, decían, ¿cuál es nuestro valor diferenciador o qué es lo que quieren? Y yo les decía, no, pues es que, por ejemplo, ¿no? Quieren programas de fidelidad, piensan en los empaques eco-friendly, o sea, cosas que realmente no estaban dando las otras, ¿no? Pero no había como un punch por parte de las protopersonas para ellos, o sea, no les parecían atractivas, ni sentían que fuera un usuario final, ni sentían, y era como, pero sí está toda la info, ¿no? O sea, y está súper padre, ¿no? Todo lo que te estamos revelando con los insights de lo que quieren, y no los convencimos. Pues son cosas que suceden, ¿no? La verdad, caray. Únete al club, amigo. No, pues vamos a hacer el taller, igual y a lo mejor otra forma de presentarlo, ¿no? Storytelling, que lo oímos por todos lados, ¿no? Pero cuando cuentan una buena historia, pues a veces es interesante ver el impacto, ¿no? Sí. Sí. A veces nos preguntan cómo podemos realizar nuestros propios sesgos, si se puede, y cómo hacerlo para que no afecten a Excelente pregunta. ¿Cómo nos podemos desprender de nuestros propios sesgos? Cuando hacemos investigación, la realidad es que pues somos inherentes en el sentido de somos personas, y cuando estamos diseñando productos o servicios digitales como ese caso, pues nosotros también los hemos usado, ¿no? Entonces, ser muy claros con los objetivos, objetivo general y objetivos específicos. Tener en cuenta que tu visión pues también puede tener ciertos puntos de vista y perspectivas si la compartes con las otras áreas o los otros departamentos. Si tú crees que estás sesgado o que tienes algún tema, pues hablarlo con algún colega tal vez de otra área y que te dé su perspectiva, ¿no? Siempre estar lidiando con la perspectiva del otro te permite orientarte sobre tu propia voz, ¿no? Y decir, bueno, creo que lo que me está diciendo me hace, o me choca o me checa, ¿no? Pero ese tipo de cosas puede ayudar también de repente. Una pregunta más. ¿Duda? Bueno, pues yo creo que empezamos con el taller. Sí, empezamos con el taller. ¿Alguien de aquí que ha hecho protopersonas? Bueno, por acá ya me dijeron. ¿Alguien más ya ha hecho protopersonas? ¿Puede alzar su mano? 1, 2, 3. ¡Wow! Muchísima gente. ¿A qué vinieron? No, no es cierto. Muy bien.
Perfecto, entonces la gente que alzó la mano van a ser líderes de equipo. Diría Nelson. Sí, por sábelo todos. No, no es cierto. Pero va a ser más fácil. Siempre pregunto esto para entender cómo nos podemos apoyar, cómo nos podemos moderar y sobre todo cómo va a funcionar esta dinámica. Lo que tengo entendido es que son 20 minutos del ejercicio y luego vamos a votar por los mejores resultados, porque yo creo que todos son buenos resultados, pero al final creo que va a haber una dinámica que les va a gustar bastante. Entonces, taller de construcción de protopersonas. Como les había platicado, es la herramienta o el paso número 1 que yo hago con una investigación de usuarios, ¿va? Entonces, las protopersonas, o quien se supone que son nuestros usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de aquí esto, que todo el tiempo luego es como de, ¿y por qué esto y no aquello? ¿No? Entonces, una pregunta que salió justo en cierto chat hace un momento, era de, ¿por qué proto y no user persona? ¿Alguien tiene la respuesta? Yo tengo una teoría. A ver. Según yo, la protopersona es un hipotético y user persona es ya basado en investigación. Es correcto. ¿Ya? Pasa, por favor. Sí, es una realidad, ¿no? Es el proto, ¿no? Viene de ahí el nombre. Este libro lo recomiendo muchísimo, es uno de mis libros favoritos. ¿Ven? Mi cerebro ya ahorita ya va y viene. La editorial es Rosenfeld. Es el libro de UX Team of One, es una verdadera joya. Me ha salvado de muchas veces no tirar la toalla, porque la realidad es que esto lo hace una sola persona, ¿no? Y a veces sucede eso. No estoy diciendo que sea algo bueno, ya hay un debate por ahí, pero la realidad es que lo recomiendo. Entonces, ella fue la que decidió este término de protopersona. Ella fue la primerita que habló, o al menos yo tengo ese registro, no lo sé, policía del research. Si estoy en lo incorrecto, por favor háganmelo saber. Pero Lía lo que nos decía era que podíamos tener una receta para hacer un taller de protopersonas. La primera cosa es que hagas una reunión con tus stakeholders, ¿no? Agendes una hora y les digas que vas a hacer un taller para entender quiénes son estos usuarios para los cuales estás diseñando. Es bien importante que incluyan al stakeholder, porque muchas veces eso también les va a ayudar a entender qué están esperando. No solo en términos de experiencia de usuario, sino también de negocio, porque muchas veces van a decir, es que quiero vender esto, quiero ejecutar esto, ¿no? Entonces ahí ustedes también van teniendo un entendimiento. Hagan equipos, hagan grupos, ¿no? Y eso les va a ayudar a definir entonces cuántas protopersonas van a ser. En un caso, por ejemplo, como el de Rappi o el de Uber, ¿cuántas personas creen que utilizan el servicio? ¿Cuántas protopersonas puedan existir? Justo la propuesta de valor y cuál es, digamos, ese diferenciador podría surgir de ese levantamiento de hipótesis, pero tampoco es una realidad, ¿no? Estado mental, motivaciones, entorno y necesidades. Esas son las 4 cosas más importantes que Lía dice para hacer protopersonas. El estado mental quiere decir qué es lo que está pasando por mi mente en este momento, como el meme de Homero, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí adentro? ¿Cuál es el GIF que está sucediendo ahí? ¿No? ¿En qué está preocupado, está ansioso, está molesto? ¿No? La emoción del usuario. La motivación, que a lo mejor a veces confundimos con la necesidad, y ahorita lo vamos a ver. El entorno, ¿no? Y justo qué es lo que quiere cumplir. Bien, bien importante. Y otra cosa que ella dice, pues es que los dejes elegir una imagen o un estereotipo, ¿no? Muchas veces están como muy tapados, ¿no? O no quieren colaborar y de repente sale como, ya sé quién es, ¿no? Y luego se empiezan a proyectar machín. Y está bien, se vale, ¿no? Porque justo de esa proyección pueden salir más y más cosas. Entonces ella dice, tú déjalos, ¿no? Ya después vas a ir delimitando de acuerdo a lo que estamos esperando. Invita a todo el equipo de diseño, ¿no? A visualizar a los usuarios, todo el equipo de diseño. UI, ¿no? Content strategies, a los copies, ¿no? También luego pasa que, por ejemplo, la gente de call center tiene una información valiosísima. Yo cuando hago investigación, lo primero a lo que voy es al call center, porque ellos son todo el vaciado de
las chingaderas, las mentadas de madre, las pocas felicitaciones, ¿no? Las concurrencias, todas esas cosas para nosotros los investigadores es oro puro. Entonces, también a ellos los pueden invitar. ¿Y qué pueden responder? ¿Cuáles serían esas preguntas claves que ustedes pueden lanzar al aire, ¿no? ¿Cuánto creemos que sabemos de nuestros usuarios, ¿no? Pasa mucho que luego hay unos stakeholders bien salsas, ¿no? Que dicen, uy, no, yo lo conozco, mejor que a mis hijos. O sea, yo a mis clientes los ubico muy bien, ¿no? Pero después salen cosas muy, muy, muy interesantes de ese ejercicio. ¿Qué preguntas tenemos, no? Porque muchas veces ese objetivo de mercado pues no empata con el objetivo de la investigación de usuario, ¿no? ¿Y qué necesitamos confirmar, no? ¿Qué se supone que ya está en papel y cómo esa protopersona se vuelve justo una user persona? Voy a poner un ejemplo porque van a decir, ay, ajá, señora, usted ya quiere que hagamos esto, ¿no? Entonces, esto a mí me sirve mucho cuando voy a dar el taller con mis clientes. ¿Por qué? Porque es muy sencillo en términos de utilizar un producto o un servicio digital que todos hayamos utilizado o que en algún momento hayamos tenido una interacción. Este es el caso de Rappi, ¿no? Rappi tiene distintos canales y distintas plataformas, ¿no? Y también tiene distintos tipos de usuarios. Entonces, a mí me gusta mucho empezar con estas 4 preguntas, ¿no? ¿Quiénes utilizan este servicio? Ahora les pregunto, ¿quiénes utilizan Rappi? Millennials. ¿Quién más? Los comercios, o sea, es que tienen como varios usuarios. Ajá. Los repartidores. Ajá. 3 caminos. Ajá. O sea, el consumidor final, el comercio y el repartidor. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué existe? Bendito, ¿no? Yo, ok. ¿Por qué más? Puede ser una necesidad de discapacidad, claro. ¿Qué más? ¿Por qué existe Rappi hoy en día? Falta de tiempo, ajá. Totalmente, ¿no? Una visión de negocio, ajá. ¿Otra? ¿Cuál es el fin de Rappi? Obviamente, ya, por default, ¿no? Ya hasta tienen bancos y créditos, ¿no? Y ya YOLO, aguacate en Rappi, ¿no? A todo lo que da. Es correcto, ¿no? Entonces, esto ayuda justo a situar a la persona que está justo a punto de trabajar con ustedes sobre pensar en quiénes son las personas sin alejarse, por supuesto, del producto, ¿no? Entonces, efectivamente, como dijeron por allá, hay distintos tipos de usuarios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la aplicación, nosotros los usuarios finales, ¿cuáles serían nuestras motivaciones para usar Rappi? Por ahí dijeron hueva, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estoy cruda, Rappi, te amo tanto, ¿no? Esa puede ser mi motivación, no quiero salir, ¿no? ¿Qué otra motivación tendrían de usar Rappi? Ahorro de tiempo. Ok, quiero ahorrar tiempo. Múltiples opciones también, ¿no? O sea, como cualquier comida. Cualquier comida, múltiples opciones, ajá. Yo invito a ir a un solo tipo de lugar. Sí. Hay programas, bueno, Rappi a veces como que si no te metes y ve así como que no hay actividad, a veces te da recompensas, te fideliza, te ofrece otros. Es demoníaco, o sea, y sabe. Una vez se me ocurrió decirle, a ver, y desde ahí, ¿no? Rappi ya no me baja de alcohólica. O sea, porque siempre, un día pedí un 3x2 en la europea y fue una cosa estupenda, y bueno, ya de mira, y yo digo, qué vergüenza, ¿no? Exacto. Entonces, mi motivación es que a lo mejor quiero tener un carrito de alcohol en mi casa, ¿no? Y tener ahí cócteles para todos mis amigos. Pero no es una necesidad, ¿están de acuerdo? ¿Cuál podría ser, por ejemplo, una necesidad para utilizar Rappi? Ya dijeron por ahí discapacidad. ¿Qué otra necesidad podría cubrir este tipo de servicio? Como usuario, es que, por ejemplo, si eres repartidor, pues la necesidad es tener trabajo y tener ingreso. Perfecto. Y como socio restaurante. Que hay personas, que hay establecimientos que no tienen un servicio a domicilio, entonces. Practicidad, ¿no? Negocio, ampliar, ¿no? Un poco ajá. Bueno, de las cosas que topé cuando hice esta investigación del Rappi Delivery. Ya nos va a traer todo, ¿no? Ya. Está interesante. Ajá. Muchas personas se metían a estas plataformas porque sabían que los iba a volver actuales y los iba a hacer como, ay, estamos en Rappi, estamos en Uber,
Son cool, ¿no? Ah, bueno, lo voy a comprar, ¿no? Pues ya, está en Rappi. Ok, muy bien. ¿Alguien más? A mí se me ocurre, por ejemplo, que te ahorra la paradoja de la elección cuando vas a un súper o a un lugar, ¿no? O sea, no tienes todo este espectáculo abrumador de un montón de productos, sino que ahí ya nada más a través de las fotos tienes algunos productos y muchas veces, como ya has hecho compras previas, te sugiere... Te la guarda. Qué maravilla. Muy bien, perfecto. ¿Cuántos tipos de usuario existen? Ya dijimos al menos 3, ¿no? Muy bien. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los repartidores, ¿no? Ay, los repartidores, ¿no? Yo luego los veo y digo, ay, Dios mío, ¿no? La verdad es que sí tienen una chamba. Cuando puedan, denle un extra, ¿no? Yo digo que sí le chingan bien machín. ¿Cuáles creen que sean, además de ganar dinero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tendría que... ¿no? Tener ¿cuál sería la motivación de este repartidor y decir, bueno, que voy a trabajar en esta onda de Rappi? No tiene horario. Eso, gestionar su propio horario. También puede ser de oportunidades, ¿no? O sea, como saber que tal vez te quieres sentir útil. Matar tiempo, sentirme útil. ¿Qué más? Hace ejercicio, sí, los que van en bici, sí, también. ¿Qué más? También creo que depende por ejemplo, no sé si hay una necesidad de motivación. Creo haber visto hace unos días, semanas, una noticia de un señor que hacía entregas de Rappi o Eats caminando, tenía como 70 años. Entonces tal vez no es un chavo de 20 años que nada más quiere ganar 30 pesos extras cada 2 minutos, pero es un señor que necesita trabajar y no quiere ser un mantenido del gobierno. El otro lado de la moneda, ¿no? También esa necesidad justo de pensar que hay otro tipo de circunstancias que te orillan a llevar este tipo de empleos, ¿no? ¿Asumimos que son jóvenes? ¿Por qué? A ver, vamos a politizar, no, no es cierto. Caray, caray. Oh. Siguiente slide. No, yo entiendo, o sea, la realidad es que hay muchas cosas y asumimos eso por la experiencia propia, porque igual estamos sesgados, ¿no? Porque igual y el otro lado de la moneda es a quienes les están dando la posibilidad de trabajo y cuáles son esos controles y regulaciones, por ejemplo, de lo que está sucediendo. Y es parte de nosotros como investigadores poner eso también en la mesa y decir qué vas a hacer con esa info, ¿no? No solamente lo asumimos porque todos los trabajos normales tienen un máximo de edad para contratar gente. Por ejemplo, es una realidad social, ¿no? O sea, ahí estamos teniendo una barrera de hasta tantos años, ¿no? Eres alguien útil o eres alguien a quien... Y todavía vemos muchísima gente, el caso también de Uber, ¿no? Me ha tocado subirme con choferes de la tercera edad y hay inclusive gente que dice, no, yo no me subo, ¿no? Porque a lo mejor puede tener un problema de oído, de visión, ¿no? Y hay gente que pues puede suplir esas necesidades sin ningún problema, ¿no? Creo que ese tipo de cuestiones son también importantes para debatir, tal vez en otro momento, porque si no, no nos va a dar tiempo. Pero la realidad es que, si se dan cuenta, todo lo que les estoy diciendo tiene distintos enfoques, ¿no? Y tiene distintas necesidades. Y así podríamos pasar horas, ¿no? Haciendo un brainstorm de qué es hacer protopersonas, ¿no? Entonces, yo recomiendo mucho que hagan este tipo de cuadrante en el cual ustedes pueden identificar la biografía de esa protopersona, es decir, una frase que lo describa, ¿no? Hay a veces momentos en los que ponemos a dibujar a los stakeholders y a mí me encanta porque pues lo saca justo de la caja, ¿no? Y luego sacan unas cosas muy vaciadas. Entonces, un dibujo, ¿no? ¿Cuál es su perfil tecnológico? Bien importante que consideren el perfil tecnológico, porque en la medida en la que sepan cuál es la adopción digital de esos usuarios, ustedes van a poder entregar una propuesta de valor dependiendo justo de ese rango, ¿no? De posibilidades. También cuáles son los sitios, las aplicaciones y los sistemas operativos, ¿no? Porque luego pasa que diseñamos mucho para iPhone y muy bonito porque es el teléfono cool, pero la realidad es que al menos en México el 65% de los usuarios son Android. Entonces, a veces pasa, ¿no? Que como diseñadores estamos muy acostumbrados a iOS y también tenemos que ver qué pasa del otro lado, ¿no? Solo hablando de términos de usabilidad, interacción, usabilidad. No estoy diciendo que uno sea mejor que otro, yo no me voy a meter en ese pedo, pero importante contemplarlo, ¿no?
El perfil demográfico, la edad, el nivel socioeconómico, en dónde vive, el estado civil, les va a ayudar para su reclutamiento. El reclutamiento es una parte bien importante de la investigación de usuarios. Si no hay reclutamiento, es decir, no hay usuarios reales, no hay UX, no están haciendo UX, solo están pues suponiendo cosas y está bien, no pasa nada, pero hacer investigación real les va a traer datos y mayor valor, ¿de acuerdo? Necesidades y objetivos. Tiene mucho que ver aquí. Yo hice como una especie de mix con una técnica que se llama Jobs to be done. ¿Alguien la ha oído nombrar al Jobs to be done, a lo que tiene que completar el usuario? Bueno, How might we y Jobs to be done, que How might we es cómo el usuario podría solucionar el problema y el Jobs to be done es la tarea que tiene que completar para llevarla a cabo. La pueden armar justo desde las necesidades y los objetivos. Es decir, en el caso del usuario Rappi, pues ¿qué tiene que hacer para poder cumplir su meta? Como repartidor, ¿no? O como usuario final. ¿Qué escenarios? ¿Desde dónde nos consulta? ¿Desde dónde nos visita? ¿Desde dónde nos compra? ¿No? Canales. Los canales es una realidad, porque hoy en día Service Design y Customer Experience y todo esto de lo que hablamos apunta a una sola cosa, que es la omnicanalidad. Entonces, entender cómo le vamos a ofrecer al usuario esa omnicanalidad tiene que ver con las necesidades y objetivos, desde dónde, cuándo, a qué hora y por qué. Las actitudes y el comportamiento, ¿no? ¿Qué piensa y qué siente? Y estos son puras suposiciones, pero a veces eso nos ayuda a determinar cómo el usuario a veces se siente cuando algo no sale bien. Pensemos en productos digitales como el banco, ¿no? Cuando estamos haciendo una transferencia y se cae el sistema, pues obviamente te vas a paniquear, ¿no? Porque es tu dinero. Y entonces es como, no, o sea, todo se puede caer Rappi, no, yo me enojo más con Rappi porque es la comida, ¿no? Y yo ahí sí entro en crisis, ¿no? O sea, después veo lo del dinero, pero la comida no. Pero ese tipo de sensaciones y emociones de cómo el usuario está reaccionando frente a ese momento nos va a ayudar para entender actitudes y comportamientos. ¿Qué ve y qué escucha, no? Noticias, publicidad, recomendaciones, eso nos ayuda para entender lenguaje, ¿no? Muchas veces, cuando diseñamos y no tenemos como un entendimiento real sobre las interacciones que tenemos con los usuarios, es en donde digo que la investigación está bien chida, porque también pueden entrar ahí y hacer alianza con los UX Writers, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le estamos hablando al usuario? Y hobbies, vida social, empleo, vida familiar, son supuestos igual, ¿no? Eso te ayuda también a determinar la personalidad de tu usuario, ¿no? Si es un usuario muy intro, pues probablemente no va a acudir a tus activaciones, ¿no? O no va a estar jugando con tu aplicación. Pero si es alguien muy ñoño, ¿no? O que le late estar interactuando, pues puedes diseñar algo con función de eso. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Segurísimos? Ya le van a entrar al quite. Ajá. Sí. Saber que siguen, o sea, nos damos una idea de los resultados tal vez de Google y de Facebook, que son como las plataformas que lo dan más real, pero pues sí nos falla mucho eso. Herramientas. Pues marketing una vez más te ayuda, ¿no? Marketing digital. Otra cosa que también funciona mucho es Google Trends, como ya bien dijiste. Canales de interacción, digo Facebook, Twitter, Instagram, a veces ir a las locaciones, ¿no? O ir a campo, como le llaman, hacer etnografía, como para observar qué es lo que están haciendo, a quienes están consumiendo, ¿no? Por ejemplo, si tu producto es de un banco, a mí me funciona luego irme pues, a parar como no tan cerca, porque luego son sospechosos. Pero, pues, por ejemplo, a ver la fila del cajero, ¿no? Cómo se comporta cuando hay un chingo, cuándo se comporta en fines de semana, o a lo mejor estar disque ahí esperando el turno para la ventanilla, pero en realidad estás viendo cómo interactúa el público, ¿no? Todas esas cosas pues te ayudan a entender, escuchando, ¿no? Yo a veces luego voy a los bancos y, por ejemplo, me doy cuenta que entre semana, como por ahí de las 11 a 1, pues van las viejitas, ¿no? Y como que dicen, ay, es que vengo a esta hora porque hay menos gente y me siento menos intimidada. Entonces usted me va a explicar todo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, y ahí estás escuchando los stoppers y las barreras y las necesidades, y es una, pero eso ya te va a dar justo pauta para definir.
La clusterización es una de las magias del UX Research. Hay muchas formas de hacerlo. Ahorita si quieren platicamos o en otro momento lo podemos ir bajando. Hay muchas formas, ¿no? Así como te toca escuchar a una viejita en 20 minutos, puedes preguntarle a tus amigos, ¿no? ¿Qué aguas? Eso no significa que vayan a hacer investigación con sus amigos, ni con su mamá, ni con su novio. O sea, no. O sea, está bien como para abrir el panorama y escuchar, ¿no? Porque luego pasa que entre cuates, pues estás como discutiendo de algo y eso te puede ayudar para bajar una hipótesis, pero eso no es tu investigación. Entonces, eso puede ayudar. Sí. Cuando ya tienes definido una serie de protozoarios, ¿no? 5 protozoarios, ¿cómo priorizas? Por ejemplo, en el ejemplo de la banca que decías, ¿no? Estamos haciendo el UX design para la banca empresarial, ¿no? Entonces, tu usuario puede ser desde un becario de 18 años hasta la señora que tiene 75 años y sigue trabajando en la empresa y haciendo transacciones, ¿no? O sea, ¿cómo haces ese acotamiento de decir, bueno, el protozoario va a estar dirigido o todo el desarrollo va a estar dirigido a este protozoario? Claro, lamentablemente en la realidad, y aquí viene una lágrima recorriendo, es decisión del product owner. O sea, muchas veces tú como investigador dices, este es tu target, estos son los que están haciendo caso, o este es tu objetivo, o frente a esto debes... No. Ahorita quiero que tú hagas esto, ¿no? Estos son tus... Entonces es un poco como, ok. Y a lo mejor tú vas a agarrar ese cachito que descubriste y lo vas a ir arrastrando y lo vas a ir... Yo soy muy de hecho, o sea, como, ok, tú ves, pero además vimos esto. Ahí te lo dejo, ¿no? Probablemente te ignoren 4 sprints, 8 sprints. A mí al 9 me hicieron caso. No lo solté, ¿no? Me decían, ya, amiga, date cuenta. Pero yo, mira, firme, ¿no? Y es eso también, ¿no? A veces, y es algo que les digo mucho a los que hacen esto conmigo, es mucho de batallar, es mucho de caerle mal a la gente. Nadie nos va a querer, porque somos los chismosos, porque somos los que evidencian, porque somos, ya sabes, los que están, no, yo vi esto, no, pasó esto. Y es una realidad, por eso tienen que ser aliados, por eso tienen que estar todo el tiempo colaborando. Y sí, también hay una labor de llevar las donas un día, ¿no? Ya estoy diciendo mis secretos. ¡Oh, no! Pero un poco de eso. Entonces, es un poco eso, la votación también con tus stakeholders. Y para que Lalo no me vaya a matar, en Scrum siempre haces un backlog, ¿no? Y en ese backlog hay que priorizar. Por eso las protopersonas son siempre primero. Te ayudan a priorizar, ok, de este backlog son 10 sprints y nos dedicamos en esas 3 historias. Creo que hay solo... Llegué aquí con una idea de que protopersonas aplicaba un producto que ya existía, que quería mejorar, que tus stakeholders iban a dar insights súper basados en la experiencia. Ahorita me doy la idea de que posiblemente para un producto nuevo puedo como recibir insights de esos stakeholders, pero no me queda muy claro como qué información les voy a sacar. Objetivos, necesidades, ¿no? Pero orientadas a tu, o sea, ¿para qué te están buscando? ¿Cuál es el problema que quieres resolver? Una aplicación, ¿no? Que entregue comida a domicilio, ok. Defines si eso te va a resolver, por ejemplo, entendiendo a este tipo de usuarios, ¿no? O, ¿sabes qué? No es de comida, es de esto y esto. Es decir, lo que les decía, ¿no? A veces el objetivo va a cambiar dependiendo de la necesidad. No pueden llegar ustedes como con lienzo en blanco con esto, porque no, obviamente tienen que tener un objetivo de investigación, es decir, voy a rediseñar el e-commerce de tal, ok, pues ¿quiénes son las personas que están comprando actualmente? ¿Qué quieres completar? No, pues mi problema es el carrito, ok, vamos a enfocarnos en mobile, en carrito, y así sucesivamente, ¿no? Creo que me van a matar. Sí, con cantidad mínima de protopersonas. No hay, lo siento. Siguiente. Es que no hay. Estas son las protopersonas, ¿no? Como decíamos bien, son distintos usuarios y distintas necesidades. Carlos, por ejemplo, es el usuario que decías que se quería sentir útil los fines de semana y no ser un huevón. Entonces, él quiere ganar dinero extra. Francisco es padre de familia y se quedó sin dinero. Él necesita dinero, pero de ya, ¿no? Y María, pues María es universitaria, ya hizo la maestría, tiene hijos, es mamá luchona. Pues mamá luchona quiere flexibilidad y seguridad.
Si se dan cuenta, estos son atributos cualitativos, no cuantitativos. Son deseos, son necesidades, son realidades sociales, que muchas veces te dicen, pero yo lo quiero ahora, ¿no? A mí dime cuál es el retorno de inversión. Pues primero entiende quién es esa persona y qué necesita, ¿vale?